Bueno, esto ha sido una improvisación emocional. Hay veces que me pongo así. Suena bien, suena como... Me siento bien. Me siento bien, me gusta y bueno. Y es así. Entonces, este es un vídeo musical, como habéis podido comprobar. Sentimental. Porque esto que acabáis de oír tiene sentimiento. Y es porque he amanecido hoy con recuerdos del ayer. Qué bonito que era, ¿eh? Recuerdos del ayer. No, yo soy de las personas que no recomiendo que estemos yendo para atrás, ¿no? Pero hay momentos en que, no sé, sale emociones. Acordaros que los recuerdos se graban a través de las emociones, de los sentimientos, ¿no? Más que del hecho en sí. Podemos olvidarnos de la camiseta que tenía, de qué color tenía yo la camiseta en aquel momento, pero lo que sí me acuerdo es el sentimiento o lo que sentí en aquel momento. Y estaba teniendo emociones de cuando yo tendría 7 años, 6, 7, 8 años, y estaba en verano en Herbás y al lado de casa pasaba la vía del tren y había un puente. De hecho, la zona donde nosotros vivimos ahí se llama Puente Blanco. Y ahí entonces cuando venía el... ¿Cómo se llama? El tren, pero había uno que era el mercancías y otro el de la gente, ¿no? Había uno que traía mercancía, que veían container, y otro que era de gente. Y tenía un nombre, pero no me acuerdo. Y yo recuerdo, a ver, que cuando venían yo corría hacia el puente para ponerme y que me diese el vapor, ese humo, era humo y vapor, pero era... Entonces, cómo molaba, porque primero que veía al maquinista ahí que me saludaba, colgando. Entonces, yo en el puente ahí, y entonces y era como ir al parque de atracciones. Y entonces me iba cruzando al otro lado del puente para a ver si me daba tiempo haber cogido. y eso era como un... y encima tocaban, ¿no? ¿Qué recuerdos? Luego de ahí pues vinieron las locomotoras, ¿no? Ya planas, ya no tenían esa chimenea, qué pena. Ya no venía el humo ese, el vapor. Y me acuerdo que también no teníamos relojes porque la hora nos lo daban los trenes. Yo me tenía que levantar, el correo, era el correo. Los mercancías y el correo se llamaba. El correo era cuando venía gente, porque venía gente y ahí venían las sacas de cartas y paquetes que venían de Madrid o de otros lugares. Entonces se llamaba el correo. Llegó el correo y venían gente. Entonces yo me acuerdo que los tiempos lo marcaban pues las llegadas del tren. Inclusive, tú te das cuenta si venía con atraso, se retrasaba, porque pues intuía, decía, uy, hoy como que viene más tarde, ¿no? El mercancías o el correo. Y entonces la siesta, había que estar durmiendo la siesta hasta que llegase el correo. Y eso creo que era a las 5, a las 4, 5 no me acuerdo. Entonces, cuando yo salía también a ver quién llegaba al pueblo, no era que la vía pasaba por frente de casa, había un talud, había de 15 metros o 20 metros y ahí venía abajo, pasaba el tren, no es que pasaba en el mismo nivel, sino era abajo, ¿no? Entonces miraba,
No, eran como 15 metros. Y yo veía a la gente que llegaba al pueblo, o la gente que iba a Béjar, ya para la zona de Salamanca, para allá. Y entonces la gente eran esa ventana que se abrían y miraban, ¿no? Y eran esos asientos como estos, de madera, de listones. Y es curioso porque en aquel entonces el tiempo corría a otra velocidad. Uno mismo marcaba el tiempo, o no le daba ese protagonismo al tiempo. No. Si tardabas en ese tren ir a Madrid 6, 8 horas, pues no pasaba nada. No había un ¡wow! Me voy a meter 8, como ahora, ¿no? No. Lo asumías, tenías un libro, tenías periódicos y ya. Y te ibas a Madrid. En un tren que si en vehículo podía ser 3 horas, 3 horas y media, en tren era 6, 7. Pero el tren era como un condominio, porque tardaba tanto, o sea, estabas tanto tiempo en el tren, que ese día lo dedicabas al tren, y era como un condominio, porque tú ibas pasilleando, ibas entrando en los diferentes estancamientos, o, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, habitáculos, y ahí veía gente de todo tipo, salía, no había bares, es como mucho un baño en cada X vagones. Pero era todo tan tranquilo, tan sentido, sentías la vida. Sentías el minuto, 60 segundos. Eras consciente de que una hora era eso, 60 minutos. Y no deseabas que pasase el tiempo. Simplemente te dejabas. ¿Cómo ha cambiado este cuento, Caperucita, eh? Ahora no soportamos ni esperar una fila, ni un minuto ni dos. No esperamos a que se abra un documento o un vídeo más de 5 segundos. Todo lo queremos ya. Si voy a viajar, a ver, ¿de qué manera voy más rápido? Porque quiero llegar aquí lo más rápido posible. Sin vivir ese trayecto. Hemos dejado de vivir los trayectos. Queremos la inmediatez, estupidez. Estar ya ahí en Madrid. Quiero estar ya en Madrid. Entonces he tenido estas ideas de cuando, pues eso, 7, 8 años. También, ya cuando estaba en la locomotora, mi vecinito y yo, que éramos los que íbamos en verano, pues llevábamos unas regaderas para tirársela a la chimenea. Y el tipo se encojonaba, pero ya era locomotora, ya no estaba colgado, ya el tipo... O me acuerdo una vez que ya en el tren, pero con chimenea, no me acuerdo cómo se llama, el tipo iba colgado y como que nos vio con la regadera y dijo, y como quiera se la tiramos. Eso sí, luego nos asustamos mucho y nos quedamos, no nos fuimos a casa por si acaso habían avisado desde la estación, porque de hecho la estación estaba como a 1 kilómetro de la casa, ¿no?
O sea, el sitio, la verdad que el sitio de mi pueblo era maravilloso. Tenía el río, truchero, fuentes de agua, castañar, la plaza de toros, ¿cómo se llama? Una capilla del Cristo, el Cristo lo llaman, una iglesia ahí, la estación, que muchas veces íbamos a la estación a jugar y sobre todo a poner monedas, pesetas en los rieles, ¿no? Poníamos las pesetas y luego las cogíamos, ¿no? Y se quedaban plazas. Y fijaros que como los olores son lo que graban también nuestro recuerdo, que ese olor de las traviesas de la vía, que sabéis que la curaban, eso era pino, pero lo curaban, ahí eso duraba siglos y no había comején, como ahora. Entonces, cuando yo he construido aquí en madera, y sobre todo en el almacén, me trae unos recuerdos a caminar por la vía, porque también teníamos 7, 8, 9 años y a nosotros nos decían, no camines por la vía que se viene el tren. Nosotros éramos conscientes de que se venía el tren, teníamos que echarnos a un lado o meternos, y eso era un impacto cuando venía y te soltaba y decías, joder, jugaste la vida, pero nadie tuvo un accidente y nada, porque no éramos tontos, no éramos tontos. ¿Entendéis? Estábamos despiertos. Es más, hacíamos verdadera locura. Cogíamos en el puente y nos íbamos a la parte de afuera del puente, que había como un peldañito, y íbamos andando por el peldañito con 7, 8 años, cruzando, que si nos caíamos nos matábamos, por supuesto. Pero sabíamos, y eso nos daba confianza en nosotros mismos. Nunca nadie tuvo un accidente. Ninguno de los muchachos que nos juntamos en bicicleta y nos íbamos, que éramos todos los veraneantes, y era un paquetón. Chicos, chicas, de todas las edades, y nos íbamos por el río, y cruzábamos los puentes así, de esa manera. O nos subíamos por este pasamano del puente así. O sea, ahora lo veo yo a un hijo mío, me muero. O sea, me da algo. O sea, pues íbamos. Entonces ese olor de los travesaños, de las vías, que lo curaban con carbosota, con aceite quemado, con petróleo, y eso yo lo hice una vez de la mezcla, me acuerdo, construyendo el almacén, y me vino un ratatouille. ¡Wow! O sea, y entonces dije, no, esa es la mezcla, y no hay comején, no hay nada. Y esa es la mezcla, carbosota, aceite que es la carbosota, aceite para la mezcla de la pintura, ¿cómo se llama? No es thinner, es el otro. Bueno, pues el otro aceite que es para mezclar la pintura, carbosota, y también ponía aceite de vehículo quemado. Entonces eso lo impregnas en una madera, te queda pues según el aceite, si quieres poner el aceite quemado, pues te queda oscura, no te mata las vetas, las ves, te queda oscura, pero y mira, eso cura bien y protege la madera. Pues nada, eso, contaros eso, como a veces pues nos vamos atrás, pero de una forma romántica, de una forma de aprendizaje. No para, ay, lamentarte y victimarte, ay, qué víctima soy de ahora, de esta moneda moderna. No, qué cojones. Sino para aprender, para darte cuenta cómo hemos ido en 50 años, en medio siglo, cómo ha cambiado la velocidad, el ratio, y cómo hemos llegado a este punto de la inmediatez, estupidez, que es la que hay que experimentar. Ya como se experimentó una, hay que experimentar otra,
Y hay que aprender de esta. Hay que aprender de estos tiempos, en lo que no hay tiempo, en lo que todo es de ahora, ya. Hay que aprender. ¿Para qué? Para ser consciente de esas prisas y parar. Yo me estoy dando cuenta, o sea, yo aquí es donde me he dado cuenta que el tiempo es eso, 1 minuto son 60 segundos. Donde siento cómo pasa el día, a través del amanecer hasta el anochecer. Soy consciente. Y eso es algo que no hay explicación, no hay palabra alguna para expresar lo que es. Ayer en la tarde estaba tocando, me emocioné tanto con algo que también estaba tocando, que cuando miré al árbol este seco que tengo aquí, que cuelga todo, que tiene más de 100 años, seco, o sea, hueco, no seco, hueco, el amapola. Hubo durante unos segundos que fue todo uno. Fui árbol, fui hoja, fui planta, o sea, fue, no sé, no hubo tiempo, no había espacio. Es complicado. Era como una pintura, donde todo está ahí, donde no hay capas. Hay un lienzo y están todos los colores y todo, y ahí están todas las profundidades. Increíble. Estos son los momentos, los tiempos que hay que vivirlos. Con esto un bizcocho hasta mañana a las 8.